solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos. ¿Se escucha? De tu perfección. Bueno, siempre es un gozo, una alegría poder transmitir la palabra, un privilegio. Y por supuesto que veros es una satisfacción, ¿no? El poder mirar vuestros rostros, vuestros ojos al menos. Y eso también es motivo de gratitud. Quiero que abráis vuestras Biblias en el libro de Jonás, el capítulo 2. Como sabéis, estamos dando una serie sobre este libro. Nos estamos acercando al libro de Jonás. Es un acercamiento, una aproximación con el objetivo de poder extraer lecciones para nosotros. Es un libro escrito hace unos 3000 años, pero que indudablemente tiene lecciones para nuestra vida. A veces pensamos que es un libro que se ha dado en la escuela dominical a los niños pequeños, pero uno cuando se acerca a este libro extrae enseñanzas y a veces muy importantes a nuestra vida. Esta es la tercera sesión. La primera fue una introducción, si os acordáis, bajo el título Conociendo a Jonás. Dimos una serie de detalles. No voy a decirlo ahora, podéis consultar en el canal de YouTube y escucharlo de nuevo. La segunda fue el capítulo 1, los versículos 1 al 17, bajo el título Huyendo de Dios. Como Jonás huye de Dios ante el mensaje de ir a Nínive, predicar la palabra de Dios. Y él no veía esa responsabilidad ante un pueblo enemigo como era el pueblo asirio, y huye. Vemos que baja a Jope, aquella ciudad, se embarca, y en esa travesía, pues ahí el Señor permite una gran tempestad, y aquellos marineros arrojan a Jonás al mar. Ahí lo dejamos, pero es curioso cuando la palabra pero siempre en la Biblia indica un mensaje interesante. Dios había previsto un gran pez que tragase a Jonás. Bien, en esta mañana vamos a ver el capítulo 2, bajo el título Tocando fondo. No es una metáfora. Jonás experimentó en su vida que tocó fondo. Y muchas veces nosotros, Dios permite tocar fondo en nuestra vida, de muchas maneras. En el caso de Jonás fue porque él tenía que descubrir cuál era el propósito de Dios para su vida ante su rebeldía y considerar la misericordia de Dios y experimentar por sí mismo el gran amor de Dios. Alguien dijo: lo mejor de tocar fondo es que ya no podemos caer más abajo. A partir de entonces solo te queda subir. Es verdad. No podemos permanecer en la situación de tocar fondo por alguna circunstancia que ocurra en nuestra vida. Ahora bien, cuando llegamos a tocar fondo no es el resultado casual que se produce de la noche a la mañana, sino que suele venir dándonos aviso poco a poco a nuestra vida. Fijaros, el caso de Jonás nos habla de una caída constante, una progresión de bajadas, una vez, otra vez, hasta que llega al fondo del abismo. No podemos olvidar que Dios tiene el control de nuestra vida. Aunque haya situaciones en que no entendamos y nos confundan, situaciones o circunstancias por las cuales el Señor nos permite vivir,
Él nos guía, el Señor nos guía, el Señor nos perdona, el Señor nos restaura, nos levanta, nos guarda, nos acompaña en todo este peregrinaje de nuestra vida hasta que estemos en su presencia. Hubo alguien que escribió que tocar fondo es una bendición, y yo me quedé un poco impactado. Él decía, la bendición de tocar fondo está justamente ahí, cuando nosotros estamos suficientemente abajo, somos verdaderamente conscientes de nuestra incapacidad, y ahí es donde Dios se muestra con toda su fuerza. Y eso lo experimentó Jonás también. Me acuerdo las palabras de Pablo cuando el Señor le dice, mi poder se perfecciona en tus debilidades. Hemos visto cómo Jonás va descendiendo en su vida. Bajó a Jope, a la ciudad de Jope, para embarcarse, huyendo de Dios. Bajó al barco, bajó al interior del barco y ahora cae en el fondo del mar, el lugar más profundo. El capítulo 2 está escrito en forma poética. ¿Qué incluye este capítulo? Incluye dos cosas importantes. Incluye una confesión de pecado y una promesa de obedecer a Dios. Y Jonás tuvo que experimentar esas dos cualidades, confesión de pecado y promesa de obedecerle. Necesitamos confesar nuestros pecados, porque si no confesamos nuestros pecados no hay avance en nuestra vida cristiana, hay un retroceso, un estancamiento. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, este capítulo es un salmo de adoración, de alabanza. ¿Por qué motivo? Por la liberación de Dios a Jonás en lo más profundo del mar. Este capítulo utiliza una serie de metáforas. Los que estáis dando hermenéutica, a mí siempre me gusta la hermenéutica, hay tres principios fundamentales cuando uno se acerca al texto. Yo siempre digo que cuando ir al texto hay que hacer tres características importantes: la observación del texto, la interpretación y la aplicación. Observa el texto como un detective y te encuentras en este capítulo los mares, las olas, las ondas. ¿Qué representan estas metáforas? Representan la experiencia de un hombre que vive la terrible angustia de la muerte en el fondo del mar. Cuando no puede más, cuando está luchando. Dice más adelante que el alga se le enredaba en la cabeza. Las tempestuosas olas vinieron sobre mí. ¿Qué riqueza lingüística utiliza Jonás para expresar su vivencia, su lucha con el Dios que sigue creyendo aún a pesar de las dificultades? Es la desesperación transformada en alegría. Es la dependencia total en Dios. Este capítulo además nos permite entrar en el interior de Jonás para conocer más profundamente cuál es su vivencia del cristianismo, de su vivencia de creer en Dios. Y si leéis este texto, este capítulo, te sorprenderá la cercanía que tiene con el Señor. Además, este capítulo gira en torno a un cambio que se produce en la actitud de Jonás. Cada vez que nos acercamos al Señor, debe haber cambio en nuestras vidas. Jonás expresa su gratitud al Señor, su agradecimiento al Señor. Ahí se revela, se manifiesta que Jonás ha experimentado la misericordia de Dios. El capítulo 2
enfatiza uno de los temas principales de este libro, la misericordia de Dios. Un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que libera. Y eso lo experimentó Jonás en su lucha con aquel fuerte oleaje, en su lucha con Dios. Bien, en esta mañana os propongo reflexionar en tres características en la vida de Jonás. En primer lugar, me sorprende que Jonás es un hombre de oración. En segundo lugar, Jonás es un hombre que lucha con Dios. Y en tercer lugar, Jonás expresa su gratitud al Señor, es agradecido por el cambio que se produce en su vida. Jonás es un hombre de oración. Es curioso que el capítulo precedente, el capítulo 1, en ningún momento se percibe que Jonás se dirija a Dios en oración. Él está obsesionado por huir de la presencia de Dios, de su responsabilidad. Y Jonás está confinado durante 3 días y 3 noches, con un objetivo. El Señor le dio tiempo para pensar, para reflexionar. En primer lugar, sobre el significado de su rebeldía. Y en segundo lugar, sobre la misericordia de Dios. Es curioso que a pesar de su desobediencia, en ningún momento Jonás duda de Dios. Eso me sorprende, la cercanía que tenía con su Dios. ¿Cuántas veces nosotros dudamos cuando ocurren circunstancias a nuestro alrededor? Él es consciente de que no hay otro Dios al que ama, al que sirve. Jonás no es un apóstata, como algunos han pensado, que abandona su fe en ningún momento. Timothy Keller, creo que se pronuncia así, un pastor norteamericano, autor de muchos libros muy interesantes. Él ha escrito uno de los últimos que ha editado Publicaciones Andamio, os lo recomiendo, que se titula Jonás el profeta pródigo. Hay una frase del libro que me llamó la atención al leerlo en estos días, que dice lo siguiente. Y este hombre está pasando por una grave enfermedad, pero en sus reflexiones bíblicas o devocionales pues se ve una cercanía al Señor impresionante. Él dice, únicamente cuando llegas al fondo, cuando todo se derrumba, cuando todos tus planes y recursos se estropean o se agotan, estarás por fin abierto a aprender la manera de depender completamente de Dios. Una frase que me dejó pensativo. Creo que he pasado bueno, lo dejamos ahí la frase. Cuando todos tus proyectos, cuando todas tus ilusiones se derrumban, cuando ves que hay un caos a tu alrededor, empezamos a depender de Dios únicamente. En otras palabras, como un día escuché a alguien, nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que sea lo único que tengas. Es en el fondo el lugar donde aprendemos los secretos más importantes de la gracia de Dios. Esa gracia salvadora, protectora, restauradora. Jonás es un hombre de oración. Permíteme compartir algunos principios acerca de la importancia de la oración en la vida del creyente. Leía recientemente otra frase que decía,
¿Se puede decir mucho sobre la relación de una persona con Dios? Yo pensaba que era el conocimiento, la teología, al escucharla cuando ora. Observar oraciones de hombres que realmente expresan lo que hay en el interior de su corazón, su cercanía, su proximidad. La primera cosa que aprendemos cuando oramos es nuestro vacío espiritual, nuestra necesidad del Señor. La oración es continuar una conversación con el Señor que hemos iniciado a través de su palabra. Cuando un solo versículo nos hace caer de rodillas y escuchar su voz. Y ese texto que estás considerando, orando, está revolucionando tu vida. El poder de la oración no descansa en nuestros esfuerzos, estrategias o técnicas, sino en nuestro conocimiento que tenemos de Dios. Y es curioso que ya en el versículo 2 empieza Jonás en esa lucha en oración con el Señor y dice: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. ¿Cuál es la situación de Jonás? Jonás está angustiado, afligido, desesperado. Esta angustia de Jonás, podríamos describirla que tiene dos características. En primer lugar, la sensación física del ahogo y del temor a la muerte. Él era consciente de la proximidad de su muerte en los últimos momentos. Pero hay una segunda cualidad importante, es la sensación de abandono que tiene por parte de Dios. Se siente abandonado por Dios. O da esa sensación, él percibe que Dios le ha abandonado. Pero curiosamente que Jonás se asombra ante el hecho de que Dios le escucha. Clamé al Señor en mi aflicción y dice, y Él me respondió. Un Dios que responde. Y al final del versículo dice, y tú, Señor, me escuchaste. Yo pensaba que tú no me ibas a escuchar porque he sido un rebelde a tu voz. He intentado huir de ti, de la responsabilidad. Me sigues amando a pesar de mis muchos pecados. Sigue describiendo su situación en el versículo 3. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Fijaros qué descripción más fuerte, su progresivo hundimiento en el mar. Es más, él dice, me arrojaste a las profundidades del mar. Jonás está diciendo que tú has sido el que me has lanzado como una disciplina a esta situación. Lo terrible para él no es la experiencia que está viviendo, que lo es, por supuesto, sino el saber que viene de las manos de Dios. Jonás está luchando con el oleaje por mantener su cabeza, poder respirar. Nunca habéis estado cuando vais nadando en la playa, no tocáis fondo y le falta el aire. Un comentarista bíblico dice, su hundimiento interno es semejante a la desesperación de un hombre que se ahoga debajo de una catarata. Qué situación, ¿eh? Respirar. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Lo que más angustia le está provocando a Jonás es esa percepción del abandono del Señor. Pero no podemos olvidar que a pesar de que Jonás huye de la presencia del Señor, es un Dios en el que cree, en el que sigue creyendo
al que sigue amando, al que ha servido durante muchos años con entusiasmo, con fidelidad. Sigue describiendo el versículo 6. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Esta fue la frase que puse antes, no sé que no se me quedó cogido. Bien, el hundimiento de Jonás parece imparable, parece que no se puede detener. Él pierde todo tipo de esperanza, pero es justo en el último minuto de su situación cuando Dios interviene y Dios le salva. Él es consciente de que Dios ha provisto ese pez y él afirma, tú sacaste de la fosa, hizo otra versión, mi vida. Tú sacaste de la muerte mi vida. Versículo 7. Cuando la vida se me escapaba. Fijaros que es rico el lenguaje que utiliza esta versión para expresar esa lucha que mantiene Jonás con Dios. Recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Jonás, alejado de la presencia de Dios, él creía, él tenía esa percepción de que había perdido todo derecho de acercarse a Dios en oración. Por eso desde que huye a Tarsis hasta el momento que vive esta experiencia, Jonás no se había atrevido a orar al Señor. Fijaros otra versión de este versículo que dice lo siguiente. Por eso os sugiero que leamos en diferentes versiones para captar algunos matices distintos. Cuando mi desesperación llegó a ser insoportable. Jonás en esa desesperación ora a Dios con esa intensidad como el clamor de un hijo a su padre. Y cuando leo este versículo intento recordar aquella hermosa parábola del hijo del pródigo, cuando aquel padre cuenta la historia que iba todos los días a la montaña con la ilusión de ver a aquel hijo pródigo volver a la casa del padre. Y una de las veces que va, el hijo llega. Qué linda es la actitud de aquel padre, que en ningún momento le acusa. Te lo dije, eres un inútil. ¿Ves las consecuencias? En un momento. Aquel padre dice que lo abraza. Y aquel hijo que días antes vuelve en sí y quiere volver al lugar donde nunca había abandonado, tuvo que abandonarlo. Y él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser recibido como un hijo. Al contrario, aquel padre le abraza, le da lo mejor. Así actúa Dios con cada uno de nosotros. Así actúa Dios contigo. Querido amigo que escuchas la palabra, Dios no ha venido a llamar a justos, a religiosos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Es cierto que Jonás nunca había seguido a dioses falsos, pero sí pasó por su mente la idea de huir de la presencia de Dios. Leía una frase que me llamó la atención, que dice, lo único que puede separarnos de la inmensa misericordia de Dios es nuestra falta, es nuestra propia incredulidad. En tercer lugar, Jonás expresa su gratitud al Señor. Dice el versículo 9, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. ¿Qué cambio se ve? Y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Jonás expresa su agradecimiento, su gratitud.
mediante ofrecimiento de sacrificio, decide cumplir con todas las promesas del Señor, cambia de actitud. Jonás no es el mismo en su percepción del Señor. Está totalmente convencido de que la salvación viene solo del Señor. Él dice, la salvación es del Señor. Y él había experimentado por experiencia propia, él había aprendido que Dios, aun cuando el hombre solo merece el castigo, la condenación, el Señor se alegra, se goza en extendernos la mano para salvarnos. Cuando merecemos la condenación, el castigo, Dios interviene. Él quiere recuperar nuestra vida. La salvación es del Señor. El Señor es el único Dios con poder para salvar. Es sorprendente, este es el tema central de toda la Biblia. La salvación solo le pertenece a Dios. Si alguien se salva, es Dios quien lo lleva a cabo. No es que Dios te salve y tú colabores en tu salvación. No. Tú por ti mismo es imposible de salvarte. Mira el caso de Jonás. Él no podía salvarse de la situación en que estaba. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, el mejor regalo que podemos recibir en esta fiesta de Navidad. Nosotros no nos salvamos, no podemos hacerlo. Eso es el Evangelio, la buena noticia de salvación. Solo en Jesús es posible la salvación. Dice la Biblia, Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. David Burr, en su comentario bíblico, hace como un resumen del capítulo y dice: la tormenta y el pez no han sido instrumento para la destrucción del profeta, sino para su restauración. En la tempestad, la ira y la gracia de Dios se dan la mano. Es importante que entendamos que el hombre que Dios envía a Nínive a predicar un mensaje de ira y de juicio divino es alguien que ha experimentado personalmente el poder salvador de Dios en medio de la ira. Creo que es un buen resumen, ¿no?, del capítulo que nos expresa el amor de Dios hacia cada uno también de nosotros. Pues bien, termina el capítulo en el versículo 10. Entonces el Señor ordenó al pez, dice una versión, escupir a Jonás sobre la playa. Vemos cómo Dios ejerce el control de la naturaleza, como Dios había provisto aquel gran pez. Jonás comienza de nuevo. El Señor le da una segunda oportunidad a su vida. El Señor le ha salvado, el Señor le ha restaurado. El Señor quiere restaurar nuestras vidas cuando estamos viviendo de una manera que no le agrada. Él sigue moldeando nuestras vidas conforme al carácter de Jesús. Jonás, entre otras lecciones que había aprendido en esos 3 días de confinamiento, aprendió que habían recibido tanta misericordia de Dios que él debería sentir misericordia hacia los ninivitas y su mensaje de juicio debía caracterizarse de un corazón lleno de compasión, de amor hacia los perdidos. Él tuvo que aprender esa lección. Llegamos a una conclusión. Este capítulo, en vez de un grito de desesperación, es un cántico de liberación, de gratitud. En ningún momento Jonás huye de Dios, como dudando de Él. Huye porque estaba confuso, desesperado. No entendía por qué tenía que ir a Nínive, a un país enemigo de Israel. Jonás no es un hombre de poca fe.
Al contrario, las luchas internas que sufre, lo hemos visto, una descripción en este capítulo, en esa oración, son las de un creyente, un gran creyente y siervo de Dios. Jonás tuvo que renovar su confianza en el Señor. Aquel Señor que él pensaba que no iba a escucharlo y le escuchó su oración y actuó para salvarlo. Aquel Dios en quien creía que a pesar de llevarlo, de echarlo en el mar, también lo saca ahora del abismo. Dios en todo momento está obrando en nuestra vida con el fin de restaurarnos. No olvidemos eso, Él sigue restaurando nuestra vida. Porque nuestra manera de andar, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A veces nos contagiamos de muchas actitudes y características y no nos distinguimos de aquellos que no conocen al Señor. Decíamos que Jonás era un hombre de oración. Y déjame darte una breve pincelada como resumen. La oración es un deber y una disciplina en nuestra vida. Eso indica que debe hacerse con regularidad, con constancia, con espontaneidad, con sencillez. No hay horarios para acercarnos al Señor. Habla, dialoga con Él. Que Él te muestre su voluntad en cualquier proyecto que tenga. Háblale con franqueza lo que hay en tu interior. Es cierto que la oración requiere esfuerzo. Debemos seguir orando aunque tengamos altibajos emocionales. La oración siempre es constancia, ser constante, orar sin cesar, en todo momento. A su tiempo veremos los resultados. La oración es agonía, es lucha intensa. Jesús en cierta ocasión orando dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. La oración es conversación con Dios, es dialogar con Él. La oración debe incorporar los siguientes ingredientes: la alabanza, la confesión, la intercesión, la acción de gracia y la petición. Pueden ir unidas o separadas. Hay un libro que hace años leía y si tenéis tiempo en las vacaciones podéis leerlo. Se llama Abba Padre, un libro que es escrito por José María Martínez y su hijo Pablo Martínez. Se divide en dos bloques. El primero lo toca la teología de la oración, José María Martínez, y después la teología, en un enfoque psicológico, lo da Pablo, y es un equilibrio rico que os sugiero que jóvenes y mayores podamos enriquecernos con su lectura. La oración además es aceptar nuestra debilidad y nuestra dependencia de Él. Buscar el sentido de su presencia en cada momento en nuestra vida. Por supuesto, la oración requiere y constituye confianza y, como no, esperanza, una esperanza segura, garantizada. Y tú, querido amigo, déjame entrar, acercarme a ti. Yo sé que nos escucha. Tienes inquietudes. Déjame preguntarte si has tocado fondo en tu vida. ¿Estás pasando por momentos de frustración, de vacío existencial en tu vida? ¿Estás ahogándote en medio de alguna tempestad que no ves ninguna solución? Quiero compartir contigo esta oración, una oración que la encontramos en el Salmo 51, versículo 1 al 12, pero quiero que la hagas con un corazón sincero. Estas palabras que voy a leerte las dijo el rey David. Cuando el profeta Natán fue a verlo después que él cometió adulterio con Betsabé y tocó fondo,
Eso le derivó en otras consecuencias como homicidio al poner a Urías Eteo, el marido de Betsabé, al frente de una batalla, y otras consecuencias más. Que David, su conciencia no era tranquila, no estaba tranquila. Veía una sequedad en su vida. No estaba contento, no gozaba, lo tenía todo. Y él expresó la siguiente oración, que yo quiero que tú la puedas buscar después y hacerla delante del Señor, que él dijo: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu gran amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones día y noche, me persiguen. Contra ti, y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Soy pecador de nacimiento. Desde el momento en que me concibió mi madre, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulse de tu presencia. No me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Y haz que esté dispuesto a obedecerte. Dios quiera que esa sea tu actitud en esta mañana o cuando escuches este mensaje de liberación, de restauración. Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Que Dios nos bendiga. Terminamos con una oración. Señor, te damos muchas gracias porque tu amor es inagotable, tus misericordias son nuevas cada mañana, tu fidelidad es grande. Tú nos amaste a pesar de nuestros pecados, fijaste tus ojos en nosotros, nos restauraste, nos sigues restaurando. Ha sido el mejor regalo que hemos recibido, la salvación eterna en Cristo Jesús, y nada nos puede separar del gran amor de Dios. Te adoramos por ser tus hijos, por habernos aceptado. Te pedimos que tenga misericordia de esta sociedad, que tú guíes a nuestro gobierno a tomar decisiones no conforme a egoísmo, sino que haya en ellos generosidad, haya gozo, alegría, haya esperanza, que tu evangelio pueda ser predicado con claridad, que Jesucristo es la esperanza, la solución para el vacío que hay en nuestras vidas, la desesperanza, el miedo, el temor. Gracias porque eres un Dios que nos liberta, que nos libera, que produce gozo, paz, satisfacción, esperanza. Gracias porque seguimos confiando en ti. Eres un Dios que no cambia. Pedimos por esta nación, por España, de la misma manera que ese mensaje de destrucción, de ira, de condenación ante Nínive, tú cambiaste la actitud de aquella sociedad. Igualmente, pedimos que tú cambies actitudes en esta sociedad, que venga, que pongan su mirada en Jesucristo nuestro Señor. Señor, te damos gracias por el milagro que produces a cada instante en nuestras vidas. Ponemos esta semana que comienza de día festivo, donde podamos gozar con la familia,
que tú sigas renovando nuestra ilusión por amarte, por servirte, que tú recibas toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.